Excelentísimo presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, excelentísimo delegado del Gobierno de España en Ceuta, ilustrísimo teniente coronel jefe accidental del Grupo de Regulares 54, ilustrísimas autoridades civiles y militares, representantes de las instituciones del Estado y de la Ciudad Autónoma de Ceuta, mandos y componentes de nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, representantes de las distintas federaciones y entidades deportivas, miembros de asociaciones culturales y sociales, querida sociedad ceutí, buenas tardes y muchas gracias por asistir a este sencillo pero emotivo acto. Es un honor para mí dirigirme a todos ustedes. Antes de dar comienzo a esta reseña histórica sobre los gloriosos regulares y al homenaje que nuestra hermandad va a rendir a uno de nuestros soldados, deseamos trasladar públicamente nuestro afecto y consideración al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, José María Jiménez, quien no puede acompañarnos hoy por motivos de salud. Desde esta hermandad le hacemos llegar nuestros mejores deseos para su pronta recuperación, esperando poder contar muy pronto de nuevo con su presencia entre nosotros. Mi coronel, reciba el respeto, el cariño y el reconocimiento sincero de todos los aquí presentes. Nos convoca hoy un acto de profundo significado histórico, institucional y humano. Un acto que trasciende el mero recuerdo de una efeméride para convertirse en un ejercicio de memoria colectiva, de reconocimiento y de gratitud hacia quienes escribieron con sacrificio y lealtad una de las páginas más destacadas de la historia militar de España y de nuestra querida ciudad de Ceuta. Este próximo miércoles se cumplen 103 años de la entrega de la bandera nacional al Grupo de Fuerza Regular Indígena número 3 de Ceuta. 103 años desde que España quiso reconocer públicamente a unas tropas que, en uno de los momentos más difíciles y dramáticos de nuestra historia, dieron ejemplo de valor, disciplina, espíritu de sacrificio y fidelidad al deber. Aquel solemne acto tuvo lugar el 27 de mayo de 1923 en un abarrotado Parque del Retiro de Madrid. La capital de España se volcó entonces con los regulares de Ceuta. El pueblo madrileño, las instituciones del Estado y las más altas autoridades de la nación quisieron rendir homenaje a quienes habían protagonizado una de las actuaciones más decisivas y heroicas de la campaña del norte de África. La concesión de la enseña nacional al Grupo de Fuerza Regular Indígena número 3 de Ceuta fue otorgada como reconocimiento a su decisiva participación 2 años antes en el histórico socorro de Melilla, tras el llamado desastre de Anuar y el posterior derrumbamiento de toda la Comandancia General de la ciudad hermana. Aquellos hechos forman parte de una de las etapas más complejas y dolorosas de nuestra historia militar, pero también constituyen un ejemplo extraordinario de capacidad de reacción, de heroísmo colectivo y de entrega absoluta. Es importante recordar, con serenidad histórica y con respeto a todos los protagonistas de aquel tiempo, que la actuación de los regulares contribuyó de manera decisiva a evitar la toma de Melilla por las tropas dirigidas por Abdelkrim al-Khattabi, quien había proclamado la denominada República Independiente del Rif en la zona de influencia española establecida conforme a los tratados internacionales firmados en Fez en 1912. En aquellos momentos de incertidumbre, cuando parecía que todo podía derrumbarse, surgió la determinación y el valor de unos hombres que antepusieron el deber a cualquier circunstancia personal. La entrega de la enseña nacional estuvo presidida por sus majestades el rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia, acompañados por las más altas instituciones del Estado. Asistieron todos los ministros del Gobierno, el presidente del Congreso, el presidente del Consejo, el vicepresidente del Senado, el alcalde y el gobernador de Madrid, además de altos mandos militares, representantes de la nobleza, embajadores de Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, ministros plenipotenciarios y numerosos agregados militares de embajadas extranjeras. La magnitud institucional de aquel acto refleja claramente la importancia que España quiso conceder al reconocimiento de los regulares de Ceuta. No fue un homenaje más, fue un acto de afirmación nacional y de reconocimiento colectivo a quienes habían sostenido el honor militar de España en circunstancias extremadamente adversas. Los grandes periódicos nacionales de la época, como La Correspondencia de España, El Globo, La Voz o el diario ABC, entre otros, dedicaron sus portadas al solemne acontecimiento. Las crónicas describían la emoción del pueblo de Madrid, que ovacionaba con entusiasmo a aquellos soldados curtidos por la dureza de la campaña y marcados por las heridas del combate. Aquellas publicaciones recogían palabras de enorme fuerza moral y emocional. En ellas se destacaba que los regulares habían dejado escrito con su sangre en tierras de Melilla el recuerdo honroso y perdurable de su sacrificio por España, que las cicatrices que marcaban su rostro y sus cuerpos eran el testimonio visible de su entrega, y que las cruces de condecoraciones que portaban acreditaban el valor y la abnegación demostrados ante sus mandos y ante la nación. Y añadían algo profundamente revelador, que el pueblo de Madrid comprendió perfectamente el alcance del homenaje que se tributaba a aquellos hombres, porque los regulares desfilaban orgullosos, conscientes del honor recibido, pero también llevando consigo el peso de los compañeros caídos y de las jornadas de sufrimiento vividas en campaña. Especial emoción produjo el momento en el que el teniente coronel del grupo, Álvarez Arenas,
sucesor del heroico González Tablas, se dirigió a sus tropas tras recibir la bandera nacional. Sus palabras quedaron grabadas para la historia. Soldados, España nos entrega esta bandera y nosotros habremos de defenderla hasta derramar la última gota de nuestra sangre. ¡Viva España! Aquel grito, pronunciado hace más de un siglo, sigue resonando hoy con la misma fuerza moral y simbólica, porque en él se condensaba en el honor militar, el sentido del deber y el compromiso absoluto con España. Igualmente memorable fue el discurso pronunciado por el Duque del Infantado, cargado de solemnidad y emoción, en el que recordó que, tras los dramáticos sucesos de julio de 1921, cuando parecía perderse no solo el territorio, sino también la esperanza y el honor, fue precisamente la intervención del grupo de regulares de Ceuta la que ayudó decisivamente a devolver la confianza a España. Sus palabras tuvieron un enorme impacto porque reconocían algo extraordinario, que muchos de aquellos soldados combatieron incluso contra miembros de sus propias cávilas y contra antiguos vínculos personales y familiares, manteniéndose fieles al juramento realizado y a sus mandos. Aquel comportamiento fue considerado entonces una prueba suprema de lealtad. El duque recordó también las terribles cifras del sacrificio realizado. De los 651 soldados que salieron de Ceuta hacia Melilla, 481 resultaron muertos o heridos. De los 83 jefes y oficiales que mandaban aquellas fuerzas, 46 cayeron en combate. Y únicamente 3 oficiales regresaron ilesos a Ceuta. Son cifras estremecedoras. Cifras que hablan no solo de una operación militar, sino de una entrega humana difícilmente imaginable. Cifras que reflejan el enorme coste pagado por aquellos hombres y por sus familias. Cifras que explican por qué aquella bandera nacional no fue únicamente un reconocimiento oficial, sino también un símbolo de gratitud colectiva de toda España. Y hoy, en este salón de actos, nos acompañan algunos descendientes directos de aquellos bravos regulares que, partiendo desde Ceuta, acudieron al socorro de Melilla. El Duque del Infantado expresó entonces una idea de extraordinaria belleza institucional y humana, al afirmar que los colores de aquella bandera ya habían sido bordados por aquellos soldados con el oro finísimo de su valor y con el rojo encendido de su sangre generosamente vertida. Difícilmente puede encontrarse una definición más elevada del significado de una bandera y del sacrificio realizado bajo ella. También pidió que al regresar a África aquella enseña fuese inclinada ante las tumbas de los compañeros caídos como homenaje permanente de España a quienes entregaban su vida por la patria. Y el teniente coronel Álvarez Arenas respondió comprometiéndose ante el rey y ante la nación a que aquella bandera tremolaría siempre victoriosa y jamás sería abandonada. Hoy, más de un siglo después, esas palabras siguen formando parte del legado moral e histórico de los regulares. Y Ceuta no ha olvidado nunca ese legado. Por ello, a propuesta de los descendientes de los regulares, el Pleno de la ciudad aprobó por unanimidad el 23 de enero de 2023 rendir homenaje al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas número 3 mediante la colocación de una placa conmemorativa en un lugar profundamente simbólico de nuestra ciudad, el Ángulo, en el patio de armas de las Murallas Reales, enclave ligado históricamente a estas tropas desde el año 1791. Aquel acuerdo institucional tuvo un enorme valor porque fue aprobado por unanimidad, porque representó la unión de toda la ciudad en torno a su historia y a su memoria, y porque demostró que Ceuta sabe honrar a quienes forman parte esencial de su identidad colectiva. El solemne acto, celebrado en junio de 2023, acompañado por una parada militar y por la presencia de las principales autoridades civiles y militares, constituyó un nuevo testimonio de gratitud y reconocimiento. Hoy, al recordar esta efeméride, rendimos homenaje a todos aquellos hombres que sirvieron bajo la bandera de los regulares con honor, disciplina y espíritu de sacrificio. Recordamos especialmente a quienes dejaron su vida en cumplimiento de su deber, a quienes jamás regresaron, a quienes reposan en tierra africana y también a quienes sobrevivieron llevando para siempre en su cuerpo y en su memoria las heridas de aquella campaña. Su historia pertenece ya, de forma inseparable, al patrimonio moral, militar e histórico de Ceuta y de España. Y su ejemplo continúa transmitiendo valores que siguen plenamente vigentes en nuestro tiempo: el valor del servicio, la lealtad a la palabra dada, el compañerismo, la disciplina, la entrega a los demás y el amor a España. Valores que hoy siguen encarnando nuestras Fuerzas Armadas. Valores que forman parte de la esencia de Ceuta. Valores que merecen ser reconocidos y transmitidos a las nuevas generaciones. Que la memoria de aquellos hombres permanezca siempre viva. Que su sacrificio nunca caiga en el olvido. Y que la bandera de España, que ellos defendieron con su sangre y con honor, continúe siendo símbolo de unidad, respeto, convivencia, servicio y compromiso para todos. Muchas gracias. A continuación se proyectará un vídeo. Aprovecho para dar las gracias públicamente al cabo primero Hisham, perteneciente al Remis 30,
al director de competiciones de la Real Federación de Fútbol de Ceuta, José Garrido, y a Dani, que anda por ahí, del Departamento de Comunicación, por su predisposición para colaborar en la edición de este emotivo vídeo y, sobre todo, a su presidente por cedernos estas instalaciones para la celebración de este acto. Hoy nos reunimos también para rendir homenaje no solo a un extraordinario deportista, sino también a un militar ejemplar, a un compañero admirado y a una persona cuya trayectoria ha dejado una huella imborrable tanto dentro como fuera de nuestras Fuerzas Armadas. Su historia comienza en abril del año 2007, cuando ingresa en las Fuerzas Armadas y es destinado al Grupo de Regulares número 54 de Ceuta, encuadrado en la 2ª Compañía de Fusiles. Allí comienza una andadura marcada desde el primer momento por la entrega, la disciplina y una capacidad de sacrificio fuera de lo común. Mientras desarrollaba con profesionalidad las exigentes labores propias de una unidad de infantería, muy pronto empezó a destacar también por unas cualidades físicas excepcionales. Esa condición le llevó a integrarse en equipos deportivos militares de enorme tradición en nuestras Fuerzas Armadas. Patrullas de tiro, concursos de patrullas, pentatlón militar, cross y muchas otras disciplinas donde el esfuerzo colectivo y el espíritu de superación son fundamentales. Representando a la Comandancia General de Ceuta, participó durante años en campeonatos nacionales del Ejército de Tierra y de las Fuerzas Armadas, compitiendo junto a las mejores unidades del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, la Guardia Civil y la UME. Y lo hizo siempre dejando el nombre de Ceuta y de su unidad en lo más alto. Entre sus logros destacan un oro en el Campeonato de las Fuerzas Armadas formando parte del equipo de cross, un tercer puesto por equipos en pentatlón militar, así como un brillante tercer puesto individual en la modalidad de cross dentro de ese campeonato. En 2024, tras 15 años de dedicación ininterrumpida al concurso de patrullas, volvió a subir al podio, logrando un meritorio tercer puesto en el Campeonato del Ejército de Tierra, representando nuevamente a la Comandancia General de Ceuta. Pero su espíritu competitivo y su pasión por el deporte no se limitaron únicamente al ámbito militar. En pruebas cívico-militares también dejó actuaciones memorables, como el segundo puesto en bici de montaña en la Cuna de la Legión de 2023, además de múltiples victorias en la emblemática prueba de los 300, tanto en binomios como en trinomios, organizada por su unidad.
Entre todos esos desafíos hay uno especialmente emotivo y recordado: el cruce del Estrecho, realizado en 2018 junto al equipo de natación de aguas abiertas de la Comandancia General de Ceuta. Cubrir los 29 kilómetros entre Tarifa y Playa de la Ribera no fue solamente una hazaña deportiva, fue un logro histórico para nuestra comandancia y un ejemplo de valentía y resistencia. Sin embargo, si hay una disciplina que define verdaderamente su trayectoria, esa es el triatlón. Su camino en este deporte comenzó en el año 2010, participando en el campeonato local. Y desde aquella primera aparición dejó claro que estábamos ante un atleta excepcional. Logró un incontestable primer puesto pese a contar apenas con experiencia. Desde entonces y hasta hoy ha dominado las competiciones locales de duatlón, triatlón y acuatlón, manteniéndose siempre en lo más alto gracias a una combinación admirable de sacrificio, disciplina, constancia y competitividad. Pero sus éxitos no quedaron solo en Ceuta. También brilló en la península y en competiciones internacionales, especialmente en Marruecos, donde consiguió victorias tan importantes como el primer puesto de su grupo de edad en el triatlón de Larache, el triunfo en el duatlón de Río Martín, el segundo puesto en el triatlón de Rincón y destacadas clasificaciones en Rabat y en otras pruebas internacionales. Un momento decisivo en su carrera deportiva llegó en 2015 con su incorporación al Club Isbilia de Sevilla. Ese paso le permitió dar el salto definitivo al panorama nacional y aumentar todavía más su nivel competitivo. Gracias a su esfuerzo y rendimiento, contribuyó al ascenso del club a Primera División de Triatlón en 2017 y un año después al ascenso en la modalidad de duatlón. En el ámbito militar, sus resultados hablan por sí solos. En 2014, en su primera participación en el Campeonato de España de las Fuerzas Armadas, se proclamó subcampeón nacional. Entre 2016 y 2019 fue campeón de España en su grupo de edad en distintas modalidades de triatlón, duatlón y acuatlón. Y en 2021 alcanzó uno de los mayores logros de su carrera al proclamarse campeón nacional de las Fuerzas Armadas. Además, entre 2014 y 2021 fue varias veces campeón del Ejército de Tierra, campeonato del que salen los representantes que posteriormente defienden al Ejército en las competiciones nacionales militares. Su regularidad ha sido sencillamente extraordinaria. Desde 2014 hasta 2023 se mantuvo siempre en el podio en todas sus participaciones, ya fuera en clasificación general o por grupos de edad. Y desde 2024 hasta la actualidad continúa entre los 6 mejores triatletas militares de España, ocupando además el primero o segundo puesto de su categoría. Su última gran actuación tuvo lugar recientemente, el pasado día 13 de mayo en Murcia, donde logró un brillante quinto puesto en la general y el primer puesto de su categoría en el Campeonato de las Fuerzas Armadas. Su talento también le abrió las puertas de la selección española militar, representando a nuestro país en campeonatos del mundo y competiciones internacionales, celebradas en Alemania en 2017, Suecia en 2018, China en 2019, España en 2022 y Francia en 2023. Precisamente en Francia alcanzó un resultado histórico, una 20ª posición absoluta en el Campeonato del Mundo, considerada aún hoy la mejor clasificación conseguida por un triatleta militar español. Por esos méritos internacionales, el Consejo Superior Internacional de Deportes Militares le concedió las medallas de bronce y plata al Mérito Deportivo Internacional. A lo largo de estos años también llegaron los reconocimientos institucionales. En 2017 fue recibido en audiencia por el jefe del Estado Mayor del Ejército en Madrid, al ser reconocido como el mejor triatleta militar del año. En 2018 recibió el premio al mejor deportista del año en la Gala del Deporte de la ciudad de Ceuta. Y este año volvió a ser premiado como mejor triatleta de la ciudad, además de ser nominado nuevamente entre los mejores deportistas ceutíes. Pero si algo define realmente a las grandes personas es que nunca dejan de superarse. En 2024, tras ser seleccionado por la Comandancia General de Ceuta, realizó las pruebas de acceso al curso de monitor de educación física, obteniendo el número 1 de su promoción. Posteriormente, cursó sus estudios en la Escuela Central de Educación Física de Toledo, finalizando como segundo de toda la promoción, demostrando una vez más no solo una extraordinaria condición física, sino también unos profundos conocimientos teóricos sobre preparación física y rendimiento deportivo. Y aún así, todo lo dicho hoy no deja de ser apenas un resumen, porque detrás de cada medalla, de cada campeonato y de cada reconocimiento hay miles de kilómetros recorridos, incontables horas de entrenamiento, sacrificio silencioso, compañerismo, humildad y una voluntad inquebrantable de superación. Su carrera deportiva ha sido extensa y ejemplar, participando año tras año en innumerables pruebas civiles y militares, dentro y fuera de nuestra ciudad, manteniendo siempre intactos valores tan esenciales como el compromiso, el espíritu de sacrificio, la disciplina, la determinación y el compañerismo. Por todo ello, y por mucho más, hoy hablamos de una persona profundamente admirada, querida y respetada en Ceuta. Porque no solo estamos ante un campeón, estamos ante un referente, ante un ejemplo para las nuevas generaciones de militares y deportistas,
ante alguien que ha llevado el nombre de Ceuta, de los regulares y de España con orgullo y dignidad allá donde ha competido. Y por eso, con total justicia, podemos afirmar que estamos ante el mejor triatleta de la historia de nuestra ciudad y, sin duda, ante uno de los grandes deportistas que Ceuta ha dado, tanto en el ámbito militar como en el civil. Muchas gracias, Vila. A continuación, el excelentísimo presidente de la ciudad y presidente de honor de la Hermandad de Guardias Civiles Descendientes y Amigos de los Regulares, El Ángulo, entregará a don Vila Lamed Ahmed, soldado del Grupo de Regulares de Ceuta número 54, el título de socio de honor de nuestra hermandad, en reconocimiento a su ejemplar trayectoria profesional y deportiva, así como a los valores de esfuerzo, disciplina, compañerismo y espíritu de sacrificio que honran el nombre de los Regulares de Ceuta. Presidente. Excelentísimas y ilustrísimas autoridades, miembros de la Hermandad de Guardias Civiles, descendientes y amigos de los regulares, señoras y señores, buenas tardes. Es para mí un verdadero honor recibir este homenaje y compartir este momento con todos ustedes. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por este reconocimiento que recibo con humildad y con un profundo sentimiento de orgullo. Después de tantos años de servicio como soldado regular, actos como este tienen un valor muy especial porque representan el cariño, el respeto y la unión entre quienes compartimos unos mismos valores, el compromiso, la lealtad y el amor por nuestras tradiciones militares. Deseo agradecer especialmente a la Hermandad de Guardias Civiles, descendientes y amigos de los regulares por mantener vivo el espíritu de la historia de nuestras unidades, fortaleciendo este vínculo entre generaciones que tanto significa para todos nosotros. Además de mi labor militar, he tenido el privilegio de representar deportivamente a mi unidad, a la Comandancia General, a la ciudad de Ceuta, a los equipos del Ejército de Tierra y Fuerzas Armadas que he representado en competiciones tanto nacionales como internacionales, llevando siempre con orgullo el nombre de los regulares, y los colores de la bandera de Ceuta. Porque el deporte
y la igualdad que la vida militar enseña disciplina, sacrificio, compañerismo y superación. Quiero compartir este reconocimiento con todos los compañeros con los que he servido y competido a lo largo de estos años, así como con mi familia y mis amigos. Con todos mis mandos y con mi entrenador, Pablo Varas, por el apoyo constante que ha sido fundamental en mi trayectoria. Finalizo reiterando mi agradecimiento por este homenaje, que guardaré siempre con enorme respeto y emoción. Nuevamente, muchísimas gracias por venir a este homenaje, por favor. De corazón, muchísimas gracias. Quiero finalizar trasladando una felicitación sincera a toda la comunidad musulmana con motivo de la Pascua del Sacrificio. Una celebración profundamente significativa de fe, convivencia y solidaridad. Que estos días sean ocasión de encuentro familiar, paz y esperanza para todos. Eid Mubarak. El acto ha finalizado.